Sin duda alguna, el ser humano tiene una parte espiritual que tratamos de llenarla con una religión. Pero existen diferentes tipos de religiones, desde las más comunes y cotidianas hasta unas que verdaderamente nos sorprenden e incluso nos aterran. He conocido cristianos, católicos, testigos de Jehová, personas que se dedican a la religión yoruba, a la santería y también al satanismo. Quiero dejar bien en claro que yo respeto todas las religiones y las ideologías independientemente si concuerdo o no con sus prácticas. Hay un compañero el cual yo aprecio mucho y quiero hacerles mención que le pedí autorización para contar su historia. Como ya les había comentado en un video anterior, por cuestiones laborales tenía que compartir habitación. En esa rotación de habitaciones podíamos conocer la parte íntima de la persona, la parte espiritual a lo cual ellos se enfocaban o se apegaban o trataban de seguir. Los santeros tienen un sinfín de cuestiones que no son hasta cierto punto comunes entre nosotros. Todas estas religiones te causan algo de intriga, pero había un compañero que pasaba desapercibido en sus cuestiones religiosas, que los demás no querían compartir habitación con él. Esto a mí me intrigó. No tuve más opción que quedarme con él. En la noche me pude dar cuenta por qué los compañeros no le gustaba quedarse a dormir con él. En el día todo era normal, en el trabajo todo era normal. Pero cuando llegaba la noche, cuando la oscuridad se acercaba, las cosas cambiaban. Este amigo, al llegar la noche, sufría de parálisis del sueño. Se le subía el muerto. Tenía unas pesadillas terribles. Sufría bastante. Luchaba dentro de sus sueños. Y me tocó dormir con él. Cuando compartí habitación, debo confesarles que cuando él empezaba a dormir, el ambiente que se percibía dentro de la habitación cambiaba. Se sentía una vibra pesada. Transmitía esa energía, no sé, una energía incómoda. Pero bueno, esta es la historia de mi amigo y la voy a compartir con ustedes. En la noche, como a las 2:30 de la madrugada, empezó a tener pesadillas. Se empezó a quejar, empezó a gritar, se retorcía. Se veía que la estaba pasando muy mal dentro de esos sueños. Los otros compañeros que también casi de manera obligada se quedaron a compartir habitación, también tenían esa preocupación. Y cuando empezaban las pesadillas, no sabíamos qué hacer. Algunos decían, no lo despiertes porque se puede morir. Otros decían, sí, despiértalo. A final de cuentas, lo que optábamos por hacer es que prendíamos la luz, tratamos de hacer ruido para que él despertara poco a poco. Con el paso de los días, nada de sus pesadillas cambiaba. Todo era lo mismo.
Pero una noche a mí se me ocurrió, ¿cuál será el gesto o el ruido más tranquilizante que pueda tener una persona? Y se me ocurrió moverle el hombro. Shh, 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 shh. Ya, 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 ya. Cálmate, cálmate. Shh, 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 shh. Ya. De esa manera descubrí que las pesadillas paraban. Al otro día en privado le comenté que yo miraba que la pasaba mal. Pensé que era estrés. Y me dice, tú descubriste la manera de cómo frenar mis pesadillas. Y por esa razón te voy a tener la confianza de platicarte mi historia. Esta es una historia 100% real. Los amigos que me conocen saben que esto es cierto. Y ellos saben de quién estoy hablando. Me dice, te voy a contar mi historia. Quiero que la platiques. Que la gente sepa el por qué tengo estas pesadillas. Y que sepan por qué lo hice. Quiero que les aclares que cuando yo hice estas cuestiones era un niño y no sabía las consecuencias tan grandes que iban a tener en un futuro. Las ciencias ocultas, el ocultismo, a veces es muy engañoso. Te va envolviendo de menos a más, te va intrigando y te va empujando a realizar cosas que tienen consecuencia. Cosas que tienen consecuencia de carácter espiritual. Esta es la historia de mi amigo, espero les guste. Yo soy un niño de pueblo. Tenía a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Vivíamos en una casa humilde, pero llena de cariño. Siempre fuimos de la religión cristiana. Y mis padres me inculcaron a realizar las cosas de una manera correcta. Por la religión que mi familia profesaba, existían señalamientos. Al pasar el tiempo, mi padre se separa de mi madre. Y empecé a sufrir bullying. La carga económica para mi madre era bastante, por lo que optó por mandarme con una tía para que yo viviera con ella y pudiera sacar mis estudios. Era una señora enérgica, una señora que no decía groserías, pero muy imperativa a la hora de hablar. Tenía que hacer varias actividades. No estaba de gratis en la casa. Tenía que darle de comer a los puercos, a los guajolotes, a los pollos. Tenía que ir a dejarle agua al caballo. Realizaba actividades en el campo. Una vez que yo hacía todas mis actividades, me iba a la escuela. Fui un niño pobre. Mi ropa era humilde y desgastada. Tenía una malformación en el pie. Contaba con 6 dedos. Todas estas diferencias que yo tenía hacia los demás niños eran motivo de bullying. Eran motivo de golpes, de señalamientos, de humillaciones. Mis compañeros me pegaban. Mis compañeros de trabajo se burlaban de mí. En una ocasión me pusieron un embudo en la boca y me obligaron a tomarme una cerveza. Después que me obligaron a tomar la cerveza, me forzaron a fumar marihuana. Y todo con el pretexto de hacerme hombre. Y todo por ser un niño bien portado. Todas estas cosas que a mí me pasaban iban llenando mi corazón de rabia.
sentía yo una rabia descomunal. Yo quería desbaratar a las personas que se aprovechaban de mí. En una ocasión, cuando yo estaba saliendo de la escuela, encontré un anillo de plata en forma de víbora, y en la parte de los ojos tenía 2 piedras de color rojo. El anillo, desde que yo lo vi, me encantó. A pesar de que no me quedaba, me lo ponía en mi dedo. También de esto se burlaban. Se burlaban de mi ropa, se burlaban de mi religión, se burlaban de mi pie. De todo lo que yo hacía se burlaban. Me golpeaban, me castigaban, me humillaban. Y cuando yo me quería acercar a mi tía para contarle, me decía: ¡Hey! ¡Vete a trabajar! ¡Deja de estar perdiendo el tiempo! ¡A trabajar, que a eso estás aquí! Cuando yo me encuentro ese anillo, al pasar los días, estaba yo sentado en una banca del parque. Y llegó una persona a la cual yo no conozco y nunca he vuelto a ver. Y me ofreció un trato. Me dijo: ese anillo no te queda. Te propongo un trueque. De entre sus ropas sacó un libro sin pasta, con las hojas desgastadas y entrerrotas. Lo puso en su pierna y con la palma de su mano me dijo: este libro te va a servir más que tu anillo. Este libro te va a dar lo que tú no tienes idea. Te cambio mi libro por tu anillo. Yo no quería. Sin embargo, él me dio en el punto débil. Me dijo: tus papás son cristianos y van a decir que eso es del diablo. Te van a pegar. Dámelo. Por lo que yo decidí realizar el cambio. Cuando hicimos el cambio, me levanté de la banca y ya me retiraba. De pronto me toma de mi mano de una manera fuerte y me dice: debes de saber lo siguiente. Si empiezas a leer este libro te va a dar todo lo que tú quieres. Pero mucho cuidado en saltarte una hoja. Debes de leerlo de principio a fin, sin saltarte siquiera una letra. El tiempo pasó. Un día, cuando yo me dirigía a mi trabajo, el cual era ayudante de panadero, estaba lloviendo, me fui corriendo y encontré un corredor en el cual me quise refugiar de la lluvia. Ahí estaba una persona más grande que yo. Me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Andas de chivatón? ¿Qué quieres? Y sacó un revólver y me lo puso en el pecho. Me dijo: te vas a morir. Hasta aquí llegaste. Para mi buena suerte, un señor de otro pueblo de la parte serrana de donde yo vivo lo vio y le dijo: deja ese niño. No te está haciendo nada. Déjalo. Usted no se meta, señor. Deja a ese niño, porque si no, lo vas a hacer tú. Y sabes que nosotros no perdonamos. Esa fue mi salvación. Ese muchacho me soltó, me dejó y yo me fui corriendo. Pero ese fue el detonante. Eso fue lo que activó dentro de mí que yo ya no quisiera sufrir más abuso. Y dije: hasta aquí no vuelve a pasar.
En la noche llegué a casa de mi tía. Me puse a pensar de todo lo que me pasaba, específicamente de lo que me había sucedido ese día. Y recordé el libro. Ese señor me dijo que ese libro me va a dar todo lo que yo quería. Ahí comenzó esto, me dijo. Empecé a leer el libro. El libro me decía que tenía que ir en la noche al campo, donde hubiera oscuridad absoluta, a la medianoche, y tenía que avanzar 300 pasos hacia el frente y 300 pasos hacia atrás. Fui y lo realicé. Seguí leyendo el libro. Después me dijo, tienes que pintarte la cara de negro. Y lo que yo tenía a la mano, pues era el tizne de la hornilla. Por lo que me pinté mi cara de negro y salí a realizar las instrucciones. También de las máquinas de escribir de la secundaria. Tomaba las tintas que ya no servían para pintarme de negro. Ese fue el primer paso. Ese fue el primer reto que me decía el libro que yo hiciera. Este libro de ciencias ocultas sin pasta me motivaba a realizar actividades en una especie de reto, en una especie de juego, que cada vez iban subiendo de nivel. Yo me enfoqué en adquirir fuerza, por lo tanto, realicé todos los pasos y procedimientos que me iban a ayudar en ello. Después me decía que tenía que ir a un puente y pararme a la mitad y gritar. Yo no sabía qué gritar, simplemente gritaba ¡ah! ¡Ah! Estoy seguro que las personas que me vieron probablemente creerían que estaba loco. En el siguiente día decía, tienes que ubicar los 4 puntos cardinales. Y a cada punto cardinal vas a dirigir estas oraciones. Algunas oraciones no las comprendía. Venían en un lenguaje extraño. Yo pensaba que eran oraciones al revés. Paso. Después me dijo que tenía que ir a medianoche a un panteón. Yo decidí ir a la tumba de un tío al cual habían asesinado con un disparo. Y ahí empecé a realizar la invocación que el libro me indicaba. Pasó un día y no pasaba nada. El libro decía, si no pasa nada, inténtalo de nuevo. Pasaba otro día y volví a ir. Pasaron 3 días y no pasaba nada. Por último decidí ir un cuarto día más. En este día realicé las invocaciones como me decía. Realizaba todos los pasos exactamente como decía el libro. Y por fin dije, esto es una tontería, aquí no pasa nada. Había unas veladoras y las aventé. Cuando yo aventé las veladoras, algo me tomó de mi brazo. Regresé a verlo y era un bebé con una cabeza enorme y una cara arrugada. Cuando me tomó del brazo yo grité ¡ah! Inmediatamente me toma de la otra mano. Increíblemente, lo que yo veía de mi mano derecha, también lo veía de la mano izquierda. Ese ente que se me pareció y que me estaba agarrando de mis manos, instantáneamente se encontraba en los 2 lugares. Y me dijo, hoy tendrás
lo que has venido a buscar. En ese momento me soltó y yo corrí desenfrenadamente hacia mi casa. Llegué y mi madre me preguntó: ¿qué tienes? Yo simplemente no contesté. Me fui a acostar. Estuve 3 días con temperatura. La gente del pueblo me iba a ver. Los pastores me iban a ver. El doctor me iba a ver y nadie sabía lo que yo tenía. Al tercer día, las calenturas cesaron. Pero a partir de ahí, algo cambió. Algo en mi interior se apagó y al mismo tiempo se encendió. Yo ya no era la misma persona. Este pacto, este rito que yo había hecho, me cambió, me transformó. Inmediatamente yo me puse a hacer ejercicio. Con el poco ejercicio que yo realizaba, mi espalda se ensanchó, mis brazos se inflaron y mi abdomen se marcó por completo. Y me agradó lo que estaba pasando. Cuando yo fui a la escuela, ya no me hicieron bullying. Ahora me defendía. Y me defendía de una manera tal que no existía remordimiento en mí. Me gustaba verlos sangrar. Me gustaba noquearlos y reírme de ellos. Las cosas cambiaron. Pero ese fue el principio de mi tormento. Ahora cada día, ahora cada noche que yo intento dormir, sueño con muertos. Sueño con algo que no me deja dormir. Sueño con algo que me reclama, que insiste a que vaya a terminar lo que empecé. Yo he tratado de buscar el libro, pero no lo encuentro. Actualmente tengo 42 años y no sé qué le pasó al libro. La persona que me lo entregó, pregunté en el pueblo quién era y nadie me supo dar razones de él. Y es por eso que yo sufro todas las noches. Es por eso que no puedo descansar.